Pues ya estamos listos, hermanos, para dar comienzo. Ya los pequeños se acercan con sus maestras para también ellos iniciar con sus estudios. Y le pedimos a nuestro hermano Prócoro si nos puede apoyar con el micrófono nuestro hermano para las participaciones del día de hoy. Pues vamos a comenzar, hermanos. Tenemos una lección en esta mañana que pues seguimos estudiando, ¿verdad? Esas figuras de retórica. Así que, hermanos, les pido que tomen su cuaderno para que antes que nos sentemos podamos tener, prestar atención a la lectura del objetivo y pues también podamos aprovechar para leer la lectura bíblica. Es una figura muy interesante, hermanos. Vamos a aprender hoy mucho, hermanos, porque sé que al menos los que hemos pues vivido aquí en México, no sé si en otros países, pero cuando se trata de la fábula, hablar de fábula, no sé si a ustedes les pasa, pero ya tan solo mencionar la palabra fábula, estoy seguro que están recordando animalitos, ¿no es así? Y recordando alguna historia que les contaron cuando eran niños, es lo más probable, ¿no? Es lo que a lo mejor puede venir a nuestra mente. Pero pues sí, no están tan equivocados, pero hay mucho interesante, hermanos, de estudiar de esta lección acerca de la fábula. Vamos a aprender demasiado, pero sobre todo el objetivo es el que nos va a ayudar, hermanos, a entender por qué vamos a estudiar de la fábula, qué tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. El objetivo dice así, vamos a prestar atención a la lectura, dice así, dice comprender claramente la aplicación de la fábula como un recurso de retórica en la Escritura, así como otras figuras de retórica que hemos estudiado, como la pregunta, como la antonomasia, la hipérbole y otras más que ya analizamos y que nos faltan. Pues también la fábula, hermanos, es un recurso literario de retórica, figura de retórica que vamos a utilizar y que vamos a aprender mucho, hermanos, también de la palabra de nuestro Dios. Así como están de pie, vamos a buscar en las Escrituras y vamos a leer de una fábula propiamente, ¿verdad? Por los elementos que contienen, también ha sido considerada como una parábola, y me refiero al libro de los Jueces, que viene aquí en nuestro cuaderno como lectura inicial. Vamos a buscar, hermanos, el libro de los Jueces, capítulo número 9, y antes que tomemos lugar, vamos a leer todos juntos del versículo 6 al versículo 15. Libro de los Jueces, capítulo 9. Vamos a recordar esta historia, vamos a recordar esta parábola, esta fábula que seguramente la hemos escuchado y creo que hasta algunos las han representado, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo número 6. Bueno, son varios versículos, así que si les parece vamos a alternar, hermanos, con la lectura, ¿les parece? Vamos a iniciar nuestros hermanos varones el versículo número 6. Posteriormente le pedimos a nuestras hermanas que lean el versículo 7, ¿sí? Y así vamos alternando, ¿están de acuerdo? Versículo 6, varones, nuestras hermanas, vamos intercalando. Y en el versículo 15, que es el último, nos juntamos todos a la lectura. ¿Les parece, hermanos? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestros hermanos varones con el versículo 6, la lectura. Dice así: Y reunidos todos los de Siquem con toda la casa de Millo, fueron y eligieron a Abimelech como rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, ¿podría ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, ¿podría ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros,
venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Amén. Gracias, mis hermanos. Ocupen sus lugares. Muy bien. Bueno, pues esta es la lectura, hermanos, y estamos recordando entonces esta fábula o esta parábola de los árboles, ¿verdad? ¿Ya la habíamos escuchado? Sí, ¿no? ¿Sí es así? Bueno, pues es una interesante lectura la que tuvimos, hermanos. Y regresando a nuestro tema, la fábula, y regresando al objetivo, dice comprender claramente la aplicación de la fábula como un recurso de retórica en la escritura. Entonces decíamos que las figuras de retórica son maneras en las que se expresan algunas lecturas, algunos autores, con el objetivo de darnos un mensaje o una enseñanza, y la fábula no es la excepción, ¿están de acuerdo? Hay un concepto como fábula que es el que conocemos, es el que yo les decía. El concepto que conocemos es un concepto nuevo, hermanos. Realmente la fábula, que son enseñanzas a través de historias con animales, sobre todo con animales, ¿no? Ahí es donde más se enfoca, es hoy en día como lo conocemos. Y hay fábulas muy famosas, muy conocidas. ¿Cuáles son las características de las fábulas? Además de tener animalitos, ¿cuál es uno de sus objetivos? Tiene un propósito, ¿no? Que es una palabra también conocemos, la asociamos con la fábula. ¿Cuál es? La moraleja, ¿verdad? La moraleja, la moraleja viene de moral. Entonces habla de comportamientos. Está hablando de comportamientos correctos que debemos de seguir en una sociedad o en una civilización. Y en este caso, pues utilizan las fábulas. Normalmente, ¿para quién están dirigidas las fábulas, hermanos? Decíamos que para los niños normalmente, ¿sí? De hecho, por ahí leía yo que me parece que las fábulas propiamente, esta idea es de origen indio, viene de la India. No es propiamente algo que venga de Europa, sino viene de la India. Y quizás por algunos préstamos en el idioma que tenemos utilizaron esta palabra fábula, porque la palabra fábula en sí no significa enseñanza con animalitos. Eso no quiere decir la palabra fábula, significa otra cosa. Pero así la asociamos y es correcto, es válido. Finalmente es un recurso que se utiliza, como ya lo mencionamos. Y en lo que acabamos de leer hoy, pues no hay animalitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay aquí, hermanos, en esta parábola o fábula? Plantas, ¿verdad? Entonces, tanto plantas como animales entran en esta idea de las fábulas. Y aquí son árboles. Hemos prestado atención a esta fábula. Fíjense lo importante, hermanos, de reflexionar y, como dice el objetivo, de comprender claramente la aplicación. Porque esta fábula o esta parábola tuvo un propósito. Un rey en su época la mencionó con un propósito que tenía. Acuérdense que estamos en la época de ¿quién, hermanos? Leímos de qué libro es esta parábola o fábula. Estamos en la época de ¿y existían reyes? No existían los reyes. ¿Qué existían? Pues los jueces. Entonces no existían los reyes, hermanos. No había una autoridad que Dios pusiera a los hombres, un personaje para que sobre ellos gobernara. Y entonces, ¿entre quiénes se gobernaban? Pues entre los hombres, ¿no? Entre los hombres. Dice la Escritura que cuando venía un pueblo y conquistaba o tomaba presos o tenía control sobre el pueblo de Israel, ¿qué sucedía entre ellos? Dice que se levantaba ¿quién? Un juez, ¿no dice? Se levantaba un juez y era el que hacía el trabajo. Bueno, pues la historia tiene que ver con esto, hermanos, para que nos situemos primeramente en el contexto histórico. Estamos en una época donde no hay rey y pues los hombres son los que determinan quién es el que gobierna, y esta historia tiene que ver con eso, con personajes que están buscando ¿qué? Pues tener el poder y gobernar. Entonces hay por ahí una historia interesante sobre varios personajes que están tratando de hacer notar que hay uno que quiere tener la autoridad, ¿no? Y que parece que se está acercando con varios, no se lo aceptan, pero al final del día tal pareciera como que hay uno que sí lo va a aceptar. Y fíjense lo interesante de la fábula, es a lo que voy, ahorita lo vamos a analizar muy brevemente para poder entrar a nuestro tema. Pero estos árboles, entrando a la historia, estos árboles, ¿a quiénes se acercan, hermanos? ¿A quiénes se acercan a pedir que sean sus gobernantes o sus reyes? ¿A qué otros árboles se acercan? Se acercan a tres, ¿verdad? ¿Al primero cuál es? ¿Cuál es el primero? Escuché los tres, pero fuera de tiempo. La oliva es el primero, ¿verdad? El segundo, la higuera, y el tercero, la vid. No se acercaron a cualquier árbol, ¿verdad? ¿Se acercaron a qué?
a los mejores árboles, ¿no les parece a ustedes? Y cada uno de ellos expresa que son la oliva. ¿Qué da la oliva? El aceite. ¿Y el aceite, hermanos, para qué se usa? Tiene poco o mucho uso el aceite. Ubiquémonos en esa época, porque hoy en día ya tenemos una cantidad de aceites impresionantes. Pero para ungir, para prender la lumbre, ¿para qué más se utilizaba, hermanos? Era un elemento básico en otra parte aparte de la cocina. El templo, muy bien, era para servicio para nuestro Dios, porque así lo dice, ¿no? ¿No dice eso la oliva? Tengo que dejar mi pingo de jugo por el que por mi causa Dios y los hombres son honrados. Entonces el aceite, ¿para qué es utilizado, nuestra hermana? Pues para temas que tienen que ver con Dios. Y hay otro elemento más, hermanos, se utilizaba el aceite. No lo hemos mencionado, o sea, ya lo mencionaron y no lo... ¿Para qué? Bueno, sí, ya mencionamos que para disposición para las cosas de Dios, pero también como medicina, también para sanar. No había, en aquellas épocas no existían como hoy medicamentos. Entonces el aceite, ¿en dónde se untaba? En las heridas, ¿no dice? ¿No dice que lo hemos visto que en algunas partes? Recuerdo ahorita otra parábola de un hombre que lo encontraron, ¿se acuerdan? Que estaba en el camino ahí todo, y que dice que lo levantó. ¿Y qué le hicieron? ¿Se acuerdan qué dice? ¿Le untaron qué? Aceite. Eso ayuda a qué, hermanos, a aliviar y a curar las heridas. Entonces vean ustedes la importancia del aceite. Entonces a mí me parece interesante que los árboles no se acercan con cualquier árbol, ¿verdad? ¿Y cuáles son los otros dos? La higuera. Hoy en día tenemos una gran variedad de frutos y de manjares que tienen que ver con lo dulce, pero en aquella época los higos pues eran una cosa especial, hermanos, y particular. Y el mismo versículo lo dice. ¿Cuál es la característica de la higuera aquí? La dulzura. No sé si aquí a todos les gustan los higos. No sé si han tenido la oportunidad de probar un higo en su momento así más. Y es dulce, hermanos. Es hoy con tantos sabores que tenemos a veces pasa desapercibidos. Pero imagínense, en aquella época representaba una cosa excepcional. Estos representan estos árboles. Allí es donde empezamos a hacer nuestro análisis para comprender, como dice el objetivo, y aplicar esta figura y esta retórica en nuestra vida. Los árboles se acercaron con otros árboles que tenían cualidades muy particulares. ¿Cuál es el siguiente árbol? La vid. No, pues ni hablamos de la vid. ¿Qué fruto da la vid? Caray, un elemento básico, hermanos, yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no les parece? No solamente por el vino, sino igual que representa mucho la uva en muchas sociedades y culturas. También para nuestro Dios y para el pueblo de Israel representaba mucho la uva. ¿No es así? Era un producto básico, hermanos, necesario. Entonces estos árboles se acercaron con otros árboles con cualidades excepcionales. Y lo interesante es el cuarto árbol, ¿no es así? ¿Cuál es el cuarto árbol? El escaramujo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el escaramujo? ¿Alguien conoce, ha visto un escaramujo? ¿Saben si da fruto o no? Fíjense, ahí está ya la respuesta. Un árbol desconocido. No sabemos si da fruto, a lo mejor sí da fruto, y a lo mejor es bueno, pero ¿quién lo conoce? O sea, ustedes pregunten por las olivas, pregunten por los higos o pregunten por la uva en muchas partes en cualquier lugar y lo identifican o no, y saben qué es. Pero escaramujo, díganles, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? No sabemos. Fíjense, ahí está la reflexión. Ahí está la reflexión, hermanos. Ahora, lo que debemos de entender es que los árboles ya lo sabemos, ¿verdad? Hay otra figura de retórica muy semejante, ¿se acuerdan? Hay una figura, hermanos, y se asocia con la fábula. Ya la estudiamos, me parece, que es la que me dice, es más, no les voy a decir cuál es, pero la voy a leer. Dice, atribuirle características humanas a un ser que carece de ellas. Aquí entra, ¿no? Porque le estamos dando características humanas, porque dice que los árboles pueden moverse, y no solamente fueron, sino que le hablaron, y los demás le contestaron. Entonces eso no se puede, pero le están dando características, ¿qué? ¿De qué figura estoy hablando, hermanos? ¿Cuál? No, ese es darle forma de hombre a Dios o a un ser celestial, pero la que estoy leyendo es atribuir características humanas a un ser que carece de ellas.
No, esa es la prosopopeya, ya la estudiamos, ahí búsquenla en la lección 4, o personificación. Entonces la prosopopeya va muy de la mano con la fábula, porque son darles características humanas ¿a qué? A algo que no lo tiene, ¿se acuerdan? Bueno, en la prosopopeya, por ejemplo, el texto que estudiamos es el que decía que si la mano, ¿no? ¿Se acuerdan que si la mano le decía al cuerpo, ¿por qué yo, no? Eso no existe, ¿se acuerdan que también decíamos, pues la mano no va a hablar? ¿Sí se acuerdan de esa figura? Esa es una prosopopeya, aquí es algo semejante. De hecho, se puede decir a algunos hermanos que nos dicen que en realidad son varias prosopopeyas. Una fábula está conformada por varias, porque ya vimos que son varios árboles, o pueden ser otros animales, o pueden ser otros los que están hablando. Pero ¿de quién está? ¿A quién se quiere referir la fábula? Cuando los niños escuchan estas fábulas del conejo y la tortuga, ¿cuál es el propósito? Que tengan a cuidado de los animalitos, que sepan cómo se comportan esos animalitos. ¿O para quién es la fábula? Pues para que ellos conozcan, ¿verdad? Aprendan de respeto, aprendan de tener confianza, a muchas situaciones. Y aquí en este caso de la fábula, pues es lo mismo. Y es reflexionar en eso, ¿por qué los árboles fueron con estos otros árboles excepcionales? Y lo interesante es, ¿estos árboles lo aceptaron? ¿Lo aceptaron, hermanos? ¿La oliva lo aceptó? ¿La vid lo aceptó? ¿Aceptó reinar sobre ellos? ¿Qué pusieron primero antes de cumplir con un propósito con los hombres? ¿Qué pusieron? Lo que ellos tenían, pero ¿a quién se lo daban? ¿Se acuerdan? A Dios. Había algo bueno, hermanos. Dios ha puesto en nosotros bendición para dar a los hombres, pero también a Dios. Y a veces eso tiene mucho valor antes que servir a quién. ¿Habían reflexionado así en esta fábula? Fíjense lo importante que es, y ni siquiera hemos entrado al propósito de la fábula, porque dijimos que la fábula tiene un propósito en su época, que era hablar de un hombre que quería gobernarlos, y bueno, pusieron la fábula. Pero fíjense lo interesante y lo profundo que nos lleva, que muchas veces, ¿sabes? No nos damos cuenta del talento que tenemos nosotros, que podemos poner para nuestro Dios, y a veces, ¿qué creen? Preferimos dárselo a los hombres. Y aquí ya lo vieron, como personajes o estas situaciones tan excepcionales que no aceptaron irse con los hombres. ¿Con quién aceptaron irse? Seguir, dice, voy a dejar la honra, por mi causa los hombres y Dios se honran, decía uno. Dice el otro, esta dulzura que tengo da alegría a los hombres, ¿lo voy a dejar? Mi mosto dice, alegra a Dios y a los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo voy a dejar por ir aquí? Y a veces los que no profundizamos en eso decimos, ay, pues qué egoístas, ¿no? Pues ¿quién no va a dejar todo lo que tiene por gobernar, por ser rey, imagínense, por ser grande? Pues fíjense qué interesante reflexión. Y finalmente el que acepta es un árbol que, como les digo, no tiene ningún propósito. Y no solamente eso, no solamente no lo conocemos, no sabemos si tiene algún beneficio, sino cómo responde. Porque no solamente no dijo que no y no antepuso algo que tenía, sino hasta suena su palabra, su resultado muy amenazante, ¿no? Muy amenazante y muy comprometidoles, ¿no? Pues quieren que sea su rey. Bueno, pues esto va a suceder así, pero como que suena amenazante la forma en que lo hace. Entonces, eso nos hace reflexionar, hermanos, en la fábula es para quiénes, no es para las plantas, no es para que vayamos a comprar higos, bueno, a lo mejor sí. No es para que compremos unas uvitas y probemos, ¿sí es cierto? Pues bueno, seguramente sí, pero es para que nos pongamos nosotros en el lugar y nos demos cuenta que nosotros también tenemos un talento y una oportunidad de servir a Dios y a nuestros hermanos, a la iglesia de Dios, y que a muchos de nosotros se nos van a acercar para que vayamos a servir a los hombres, y seguramente con un beneficio mayor, ¿no les parece? Un beneficio mucho mayor, seguramente una retribución por lo que soy. Y eso llama, hermanos, por supuesto. Eso a muchos les gusta. ¿Y qué nos invita entonces esta fábula? Pues a que no antepongamos, hermanos, las cosas que podemos darle a Dios antes de hacerlo a los hombres y a cambio tal vez de un beneficio material. Bien, esto es lo que hoy tenemos que aprender. Ese es el propósito de las fábulas. Encontrar, dice el objetivo, aplicar recursos en la Escritura, pero que nuestro Dios quiere enseñanzas ¿para quién? Para nosotros. Esa es la parte esencial, porque vamos a ver ahorita en el tema bíblico, voy a decirlo así, una discusión acerca de la palabra,
acerca de su propósito, y que la misma Escritura nos va a mencionar también otro tipo de fábula. Ya, no sé si ya leyeron la lección, pero menciona dos tipos de fábula. La primera es la que ya mencionamos, la que tiene que ver con una enseñanza, pero hay otro tipo de fábula. ¿Qué les parece si entramos? Bueno, antes de entrar al tema bíblico, ¿verdad? Tenemos un versículo para memorizar, precisamente que nos ayuda a entender, hermanos, cómo Dios nos habla, cómo Dios se expresa de nosotros, y dice que, en este caso hace la mención del versículo para memorizar, que pone ¿qué? Semejanzas. Eso Oseas, capítulo 12, versículo 11. Así que nuestros hermanos del lado derecho, si han preparado su versículo para memorizar, les pedimos que se pongan de pie. Ya viene nuestro hermano Procoro para que podamos compartir con nosotros su versículo. Adelante, hermanos. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas, puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y yo hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:10. Amén. Amén. Si no hay nadie más de este lado, hermanos, vamos al otro lado de la localidad. Nos ponemos de pie y se acerca nuestro hermano. Adelante. Y hablado he a los profetas, y he aumentado la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. De aquí abajo, hermanos, ¿alguien que falte? ¿No? Bueno, en la parte de arriba, mis hermanos, los invito a que igual se pongan de pie. Quienes van a participar del texto para memorizar, ya sube nuestro hermano, para que también compartan con nosotros, hermanos, esta lectura, este versículo para memorizar. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 11:12. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la semejanza, la profecía. Y por medio de por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Y hablado a los profetas, yo aumenté la profecía,
por mano de los profetas, yo puse semejanzas. Oseas 12:11. Amén. Amén. Bien, parece que somos todos. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues gracias a todos, cada uno de los que participamos, y nos hace reflexionar este versículo para memorizar, ¿verdad? Que nuestro Dios utiliza a hombres, varones, y estos son profetas. Son personajes que a través de ellos nuestro Dios habla. Y me parece que esta cita deja muy claro, hermanos. Dice, aumentar, ¿qué cosa? El conocimiento, precisamente la palabra, el conocer lo que Dios quiere, pero también dice que, pues dice semejanzas. Las semejanzas, pues es eso, hermanos, tienen su propósito de que aprendamos. No todos tenemos la misma forma de entender una cosa, ¿verdad? La verdad es que las semejanzas pueden ayudar a darnos perspectivas y que podamos entenderlo mejor. Ese es el propósito que tiene, que nos quede mucho más claro. Y la fábula, pues como ya vimos, pues también tiene ese propósito, porque pues el escuchar de animales o de plantas, ¿no? Como si actuaran como personas, pues llama la atención. Algunos nos mantiene más despiertos, nos gusta, nos agrada, y aquí voy a entrar precisamente en la discusión que viene más adelante. Al final del día, una fábula, dice la prosopopeya, es darle animación a algo que no lo tiene. En un sentido más claro, hermanos, estamos hablando de ficción, estamos hablando de cosas ficticias, de cosas que no ocurren, pero que tienen una enseñanza. Y ahorita vamos a aprender que la fábula al final del día tiene el mismo sentido cuando la Biblia lo llega a mencionar, porque hay que tener cuidado de otro tipo de fábulas, porque finalmente la fábula es una ficción. O sea, como ya lo mencionamos, los árboles no se levantan, no lo hacen, pero su propósito es una enseñanza exclusivamente. No que vaya yo a pensar que en algún momento los árboles alguien los reina, ¿no? O que existe un gobernante de los árboles y que entre ellos también eligen, y que seguramente las plantas hablan, ¿no? Que los animales hablan, porque también eso puede llegar a confundirse, ¿no es así? A veces como niños hay luego quienes quisieran también hablar con los animales, y la realidad es que no, pues nunca van a hablar con un animal. Hay por ahí un acontecimiento en la Biblia, pero bueno, es esa parte, después lo estudiaremos. Ahorita es el tema de la parte que tiene que ver con animación hacia las cosas que al final del día son ficción. Vamos a entrar al tema bíblico, hermanos. ¿Me puede apoyar alguno de ustedes con leer? Vamos a dar lectura. Aquí está nuestra hermana, se me ayuda mi hermano Prócoro de este lado. Vamos a escuchar, hermanos, la lectura del primer párrafo. Pasa voz, hermanos. Pasa voz. La fábula es una composición literaria narrativa breve, ya sea en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inominadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta en estilo llano una breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora, posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal que casi siempre aparece al final y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja. Amén. Gracias, mi hermana. Muy bien, pues este es el concepto que estamos estudiando, y esto que los hermanos nos plasman es el concepto moderno, actual, que conocemos hoy. Esto, primera parte que leemos, es algo que identificamos en cualquier literatura, sobre todo en nuestra lengua, en español, que lo entendemos y que es la fábula, aunque vuelvo a repetir, la palabra no significa eso. De hecho, la palabra fábula, hermanos, como muchas palabras que tienen su origen en el griego o en el latín, viene precisamente de hablar. Cuando utilizamos, de hecho, la palabra fábula es muy semejante, son la misma raíz de hablar, pero la palabra fábula la llegamos a utilizar en otras partes, a veces no nos damos cuenta. Cuando referimos a hablar, por ejemplo, ¿han escuchado la palabra fabuloso? Esto es fabuloso, pues viene de la palabra fábula, pero hace referencia al concepto como hablar, como algo que suena mucho más allá de lo que pudiera yo comprender, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la palabra fabuloso en fábula, en su origen. Pero, como dice nuestro párrafo, es cierto, ya es una composición, actualmente lo identificamos así, ¿verdad? Como una composición que tiene una enseñanza, tiene un propósito. El objetivo es, dice, que darnos dice, ¿verdad? Ya nos menciona la parte de moraleja,
Como lo mencionamos, tiene que ver con algunas actitudes, algunas reglas morales que debemos de cumplir y que debemos de acatar, ¿no? Lo que en el mundo y en la sociedad lo hacen. En el caso de la Escritura, pues acuérdense que todo lo que tiene que ver con la Escritura tiene que ver con ¿quién? Con nuestro Dios. Entonces es el mensaje que Dios quiere, ¿verdad?, darnos a nosotros, y que en esta misma fábula que ya leímos de Jueces, ahí lo vemos, hermanos. Una cosa es lo que los hombres quieren y otra cosa es lo que Dios quiere. Y lo vamos a ver más adelante. Aparece una cita, tenemos una cita que precisamente nos dice eso, que el pensamiento de Dios no es el pensamiento de los hombres. Son dos cosas completamente distintas. Vamos al siguiente párrafo. Aquí ya nos va a dar lo que decíamos. Sí, adelante mi hermana, aquí a la parte de atrás. Aquí ya nos da otra definición, otra intención de la palabra fábula. Adelante, sí, hermana, se puede poner de pie. Gracias, hermano. Debemos tener cuidado de distinguir el uso de la fábula como un recurso literario. En varios pasajes de la Biblia, de la fábula que se constituye en una falsa doctrina, tal como nos los previene el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:4, 4:7 y 2 de Pedro 1:16. ¿Puedo leerlo? Sí, muchas gracias, mi hermana. Eso es importante, la lectura de estos versículos. El primero es 1 de Timoteo, capítulo 1:4. Sí, dice así: ni presten atención a fábulas y genealógicas sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Amén. Amén. Luego es 4, el mismo Timoteo, 1 de Timoteo 4, versículo 4:7. Capítulo 4:7, perdón. 4:7. Dice así: mas las fábulas profanas y de viejas desechan, y ejercítate para la piedad. Amén. Y segunda carta de Pedro 1:16. Porque os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino hablando con nuestros propios, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, pues aquí está, hermanos, la otra parte de las fábulas. Aquí, ¿qué es lo que está recomendando Pablo? ¿Qué dice con respecto a esta idea de fábulas? Que hay que tener cuidado, ¿no dice? Que esto no debe, a quien le está recomendando, sobre todo lo menciona Pablo con Tito, que son cosas que no debe, ¿qué? De seguir. Fíjense, esto es importante entender, porque ya mencionamos que la fábula como un recurso existe, pero ya mencionamos que es un término realmente nuevo. En realidad aquí no viene la palabra fábula. Cuando Pablo se refiere a algo semejante porque ya mencionamos que la fábula tiene algo de ficticio, algo que no es real. En ese contexto, Pablo también se expresa y hace ver que pues aquí hay algún tema con respecto a las fábulas que no son ¿qué? Que no son reales. Pero dice nuestro párrafo, dice que esto constituye una ¿qué? Una falsa doctrina. Entonces, aquí es donde tiene un concepto diferente. Nuestra hermana Teo creo que quería hacer un comentario, mi hermano, si nos apoya con el micrófono. Muchas gracias, hermano. Pasa a vosotros. Pasa a vos. Aquí me gustaría aportar que nosotros estamos muy expuestos a estas fábulas con una posible falsa doctrina, especialmente porque en las redes sociales que utilizan los jóvenes, que algunos de nosotros también, como el TikTok, pues tienen a veces historias, a veces muy bonitas, incluso a veces las acompañan también con pasajes bíblicos, les ponen algunas imágenes, y a una persona que no tiene clara cuál es nuestra doctrina podría creer en ellas. Sobre todo en algunos grupos que son contrarios a lo que nosotros creemos, manejan mucho estos recursos, tanto retóricos como tecnológicos, en donde nos podemos dejar llevar por la belleza de las palabras o de la historia que nos están contando y no nos damos cuenta de que pueden ser cuestiones doctrinales. Por ejemplo, a veces ponen versículos de Dios o referentes a nuestro Dios y ponen imágenes de Cristo.
Y eso es muy peligroso, porque entonces una persona que no tiene claro qué es lo que creemos nosotros, se queda con ese recurso en la mente, ¿no? Y empezamos a vincular a Dios con Cristo, a decir son la misma persona. O a veces también hablan del Espíritu Santo y lo adornan con una paloma, ¿no? Entonces estas fábulas que vemos aquí en Timoteo y en Pedro también nos tocan a nosotros mediante el uso de las redes sociales, que hay que usar con discernimiento. Y me hace pensar que siempre es importante toda historia que venga del mundo, por más hermosa que sea, tratar de vincularla con lo que viene en la Escritura. Hace poquito en la Sociedad Femenil, en el Departamento Cultural, comentamos una fábula sobre un águila y una tortuga. Pero cuando se hace eso, es importante mencionar versículos bíblicos que puedan fundamentar esta fábula, porque de lo contrario se queda como historias de hombres. Y entonces podemos caer en lo que está diciendo el apóstol Pablo, en creer que historias del mundo vienen en la Escritura. Y si no leemos la Escritura, decimos, sí, eso lo vi en la Biblia, y realmente no viene en la Biblia. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por el comentario. Vamos a complementar, hermanos, con una cita más, porque es importante lo que nuestra hermana menciona y lo que el párrafo nos está resaltando, tener cuidado de este tipo de fábulas, que son ficticias, dice, falsas doctrinas, son situaciones que no son reales. Y fíjense cómo es complicado, pero en la carta a Tito de Pablo, pues da todo un poquito más detalle, hermanos. Dice la carta a Tito nada más es una, el capítulo 1, voy a leer versículo 14. Versículo 14, dentro de este mismo párrafo podemos anotar esta cita. Es Tito, capítulo 1, versículo 14, dice así: no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Pues creo que es un poco más claro, ¿verdad? Nos está diciendo que hay situaciones que nos van a apartar de quién, y hasta mandamientos, fíjense, de hombres. Y aquí interesante que con Tito habla de fábulas judaicas, o sea, hasta en el mismo judaísmo, hermanos, pueden existir o existen cosas que no son reales y que a veces uno piensa, ¿verdad? Pues es que si lo dicen los judíos, pues es cierto, pues la realidad es que no. Por eso está diciendo, ten cuidado, le dice a Timoteo también, ten mucho cuidado de las fábulas, y menciona a fábulas viejas, seguramente en su época ya existían, hermanos. Para cuando Jesucristo y los profetas y los apóstoles, y en este caso Pablo, ya están en este periodo, el pueblo de Israel ya había sido cautivo, ¿se acuerdan? ¿En dónde había estado cautivo Israel? Para cuando Jesucristo vino a la tierra, hermanos. ¿Recuerdan? Que fue llevado cautivo sobre todo por dos naciones, una en particular que es donde algunos especialistas e historiadores creen que se trajeron muchas costumbres. Babilonia es una de ellas, y de hecho hay mucha costumbre judía que se traen de Babilonia. Algunos creen que las sinagogas, por ejemplo, como no estaban en el templo, algunos creen que este término, no estoy diciendo que esté mal, sino es por poner un ejemplo, viene de allá, de la época de que estuvieron en Babilonia, tuvieron que encontrar un lugar, y bueno, se cree que las sinagogas tienen ese origen. Hay algunos documentos, me parece que también hablamos del Talmud, que también hay muchas cosas en sus enseñanzas que tienen orígenes cuando estaban cautivos en Babilonia. También hay muchas, de hecho, nombres que tienen hasta en sus mismos calendario, hay palabras que tienen ese origen. Entonces hay quienes creen que también muchas de estas fábulas para la época de Jesucristo pues ya existían, porque fueron cautivos. ¿Se acuerdan en qué año aproximadamente se le fueron llevados cautivos? Año 606 antes de Cristo, 600 años antes de la llegada de ¿quién? Aproximadamente, más o menos. Entonces cuando Jesucristo llegó ya tenían 600 años, hermanos, de costumbres conocidas. Mencionaron 70 años estuvieron allá, es correcto. 70 años es mucho tiempo para aprender cosas, ¿no es así? Entonces probablemente, sobre todo por lo que dice la cita, por lo que se refiere a Tito y a Timoteo, cuando habla de esto, ya existían, como dice el mismo Pablo, falsas doctrinas, situaciones que podrán confundir de la verdad. Dice Tito, mandamientos de hombres que alejan de ¿qué? Porque hay mandamientos de hombres que podemos tener que nos ayudan, hermanos, a guardar los mandamientos de Dios, pero también hay mandamientos de hombres, dice el versículo 14, que nos apartan ¿de qué? De la verdad.
Y hablamos de esa época, de nuestra hermana, pues ya se trasladó aquí, y a poco nuestra época no es lo mismo. No habrá también este tipo de pensamientos que sean falsos y sobre todo que nos alejen de qué. Eso es lo que tenemos que estar atentos, ¿estamos de acuerdo? Ese tipo de fábulas que menciona Pablo son las que hay que estar atentos, aquellas que nos desvían de qué, de la verdad, que son doctrinas falsas. Hay otros recursos, ya vimos, el recurso literario es diferente, porque se nos da una enseñanza, y al final del día es una enseñanza que tenemos que tener nosotros de lo que Dios nos quiere mostrar. Siguiente párrafo, aquí adelante mi hermano, si me apoya. Vamos a prestar atención, mis hermanos, al tercer párrafo, como dice. La fábula como recurso literario es usado para expresar un consejo mediante la animación de personajes ficticios, a los cuales se les asignan pensamientos, ideas y actitudes que solo corresponden al ser humano y que nos deben servir para reflexionar, tal como lo enseña Salomón cuando plantea en Proverbios 30, 24 al 28, las acciones de 4 pequeños animales que nos deben servir como ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana, vamos a prestar atención a esta lectura, que también, como ya lo menciona el mismo versículo, trae enseñanza sobre 4 animales. Adelante. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. La hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, y salen todas acuadrilladas. La araña hace con las manos y está en palacios de rey. Amén. Amén. Bueno, aquí me parece interesante esta lectura que nos pusieron los hermanos, porque realmente si prestamos atención a la lectura, ¿alguno de esos animalitos habla? Algunos animalitos tienen tal vez un comportamiento como de persona. Bueno, de hecho lo utiliza, si se dan cuenta, es lo que nos dice el párrafo, ¿verdad? Cómo se utiliza mediante, se da un consejo, se trata de expresar, tratando de dar alguna ideas, dice pensamientos o actitudes, porque menciona esas actitudes, ¿verdad? Y son animales que son para nuestro ¿qué? Para nuestro ejemplo, ¿no? Es lo que dice el autor, ¿no? Dice, las mismas son más sabias que los sabios. O sea, sin decirnos nada, nos están transmitiendo ¿qué? Sabiduría, son ejemplos. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano ¿qué? Preparan su comida. O sea, ¿qué nos enseñan las hormigas? Que son ¿cómo? Son trabajadoras, pero prevén, ¿verdad? Prevén, fíjense cómo da ese sentido de que pareciera que hasta son más inteligentes. Por eso dice, son más sabias que los sabios. ¿Y esto es una enseñanza o no? Fíjense cómo a través de la figura de un animalito. Este es el objetivo que nos da el párrafo, para poder entender cómo entender las parábolas, las fábulas, sobre todo las fábulas. Y bueno, da más ejemplos, ¿no? El caso de los conejos, también tienen algunas acciones que podemos aprender, las langostas y finalmente la araña. También hay actitudes que tienen esos animales, pero el autor, ¿no?, lo trata de poner como traernos nosotros a un entorno humano, porque dice que, la último dice, hace con las manos y está en palacio de rey. Bueno, ahí será un punto para discutirnos, quienes hemos visto alguna telaraña, una araña, pero el concepto, lo que nos trata de decir el autor es, dice, prestar atención a la sabiduría de los animales, y tiene que ver con trabajo, ¿verdad? Creo que los 4 tienen que ver con esfuerzo, con trabajo, con dedicación que hacen esos animales, y eso se transmite ¿para quién? Así lo dice, ¿verdad? Nos debe de servir como ejemplo, dice la última parte del párrafo, como ejemplo de dedicación, de esfuerzo y de compromiso. Ese es el propósito que nos da. Muy bien, siguiente párrafo, hermanos, ¿quién nos puede apoyar con la lectura? De este lado, mi hermano atrás, el 4º párrafo, vamos a prestar atención, mis hermanos. Dice, en otras ocasiones. En otras ocasiones, este recurso literario se usa para amonestar el proceder de los hombres que se desvían del propósito divino, haciendo lo que les parece correcto sin reflexionar en qué se acarrean sus propios males con este tipo de conductas. Un ejemplo de lo anterior
es el caso mencionado en el libro de los jueces, cuando se narra cómo Jotam plantea a los de Siquem la fábula de los árboles. En dicha narración, Jotam parece darles vida a los árboles a fin de hacer ver el error de haber puesto por rey a Abimelech y que esta acción les acarrearía problemas, lo cual finalmente sucede. Pablo dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Gracias, hermana. Bien, tenemos varias citas. El párrafo nos habla, y es interesante cómo nos regresa a nuestra lectura, ¿verdad? Y nos hace ver que hay una enseñanza. Y fíjense, aquí ya conocemos la historia. Ya nos está diciendo lo que sucedió. ¿Qué pasó con los de Siquem? Dice el párrafo, que eligieron a un rey, pero que fue como elegido de una manera como errónea, ¿no dice? A fin de hacerles ver el error de haber puesto por rey a Abimelech. Y si leemos Jueces 9, pues Abimelech se acerca con ellos y les pide ¿qué? Que lo pongan como ¿qué? Como rey. Entonces, recordando un poquito en la fábula al escaramujo, a este personaje que decíamos, pues que no tiene como que ningún historial, vamos a decirlo así, y sobre todo la forma tan amenazante que lo hace. ¿Y qué es lo que nos dice el párrafo? Quería hacerles ver Jotam, ¿qué cosa? Pues un error que habían hecho, ¿verdad? Y de una manera diferente, de una manera distinta, les menciona esta fábula. Y viene esta cita de Isaías que es importante que la leamos, porque es lo que decíamos, hermanos, que es muy diferente cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios y entramos en esas figuras literarias con respecto a la palabra de Dios, a como los hombres lo manifiestan. E Isaías así lo menciona. Vamos a ver la cita, vamos a la cita de Isaías 55, versículos 7 al 11. Isaías 55, estamos ahí, lo voy a leer para que le prestemos atención. Dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vean cómo esta lectura complementa esta idea, hermanos. Lo que decíamos con estas plantas o estos árboles, cómo ellos prefieren no dejar la honra y todo lo bueno que daban a Dios y a los hombres. Es una reflexión interesante, porque cuando se refiere a Dios y a los hombres, es algo que se hace bien para los hombres, pero que tiene que ver con Dios. Por eso mencionábamos a la iglesia, a nuestros hermanos, cuando tiene que ver con lo que yo hago, con lo que ofrezco. Y dice Isaías, bueno, es que lo que Dios quiere completamente, ¿qué dice? Es diferente. Y fíjense cómo utiliza tal vez otra figura, ¿no? En esta lectura, porque compara los pensamientos de Dios que están ¿en dónde? ¿Cómo dice? Dice, más o menos para que te des cuenta lo diferente que son los pensamientos de Dios y de los hombres. Dice, los pensamientos de los hombres están ¿en dónde? Dice, en la tierra. Y los pensamientos de Dios, dice, imagínate lo más alto, ¿no? Como lo más alto, o sea, así, ahora sí que a veces hasta con los niños hacemos esas expresiones, ¿no? Así de diferente es. Entonces es demasiado, hermanos, lo que nuestro Dios nos va a decir a nosotros y lo que los hombres. Eso es reflexivo. El propósito de este párrafo, pues es que a través de este ejercicio podamos comprender. Y finalmente, pues nos da en Gálatas capítulo 6 la cita que también conocemos, que dice que todo lo que el hombre segare, ¿qué cosa? Sembrare, eso va a segar. Si nosotros decidimos acercarnos con los hombres y entregar toda nuestra vida con los hombres, ¿qué vamos a recibir, hermanos? Nada, hermanos, no vamos a recibir nada. A los hombres, créanme que en nuestros trabajos no les interesa, no les va a preocupar el día que ya no tengamos alguna capacidad. A veces nos exigen, pero nos exigen para ellos, no para nosotros. Porque el día que nosotros tengamos una necesidad, nos van a hacer a un lado. Ustedes lo saben. El día que ya no tengamos las fuerzas o que ya no les sirvamos, sin ningún dolor, ¿verdad? Nos van a hacer a un lado, hermanos, y no vamos a recibir absolutamente nada, ni un agradecimiento, ni una compensación. Eso es algo que tenemos que aprender. Eso es en los hombres. Y yo sé que muchos lo hemos vivido. Lo hablo por experiencias propias. A veces uno sacrifica todo, y a veces hasta el día sábado, y a veces hasta noches damos y entregamos a los hombres para que el día que uno se equivoca, el día que uno comete un error, o el día que uno tiene necesidad en la iglesia de venir,
pues nos responden con palabras como, pues, ¿dónde está tu compromiso, verdad? Y cuando se termina el tiempo, pues, ¿qué crees? Pues aquí ya se acabó, pues búscale por otro lado porque ya no hay más. Y ni compensaciones, y ni siquiera nada, y termina uno hasta mal, ¿no? Termina uno hasta como, bueno, haciendo algo que no debía de haber hecho. Así son los hombres. Y con nuestro Dios, hermanos, es así. Es importante reflexionarlo. Si con nuestro Dios es así. Y hasta lo dice, ¿no? Dice, probadme, ¿no dice el libro de Malaquías? ¿Recordamos la cita? Si es Malaquías, vamos a ver qué nos dice, hermanos. Que dice, probadme, dice Dios de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vendrá bendiciones, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. ¿Qué cita es, hermanos? ¿Ya la recordaron? Es Malaquías capítulo 3, gracias, hermano. Malaquías 3 dice el versículo 10. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aquí está la parte que Dios ahora nos ofrece. Y la pregunta es si esto lo estamos cumpliendo. Si nosotros nos entregamos completamente a Dios para que esto ocurra, o si nos entregamos a los hombres. Vean qué interesante, qué tanta enseñanza hoy estamos sacando de esta fábula que nos está enseñando, hermanos. Y Gálatas lo confirma. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso vamos a sembrar, hermanos. Lo que entreguemos a los hombres, al final lo vamos a recoger. Lo que demos a nuestro Dios, al final lo vamos a recoger. Habrá que ver qué tanto damos, ¿verdad?, para los hombres o para nuestro beneficio personal, tal vez, qué tanto de nuestro tiempo estamos entregando y qué tanto tiempo estamos entregando para Dios, para la iglesia, porque también eso dice en esa reflexión de las frutos, ¿no? Dice, voy a dejar lo que honra a Dios y a los hombres por servir a los hombres. Como que suena un poquito raro, pero está hablando de beneficio, está hablando de bendiciones que podemos dar a los hombres a cambio de recibir algo. Y al final dice en este párrafo que pues fue una acción errónea, ¿verdad? Que les acarrió ¿qué cosa? A los de Siquem. Les ocasionó problemas. Habrá que leer Jueces 9, hermanos, si quieren, quienes gustan de alguna lectura, y esto los puede complementar, lean, hermanos, anótense ahí como un propósito, leer Jueces capítulo 9, porque no lo vamos a leer, si no nos vamos a llevar el tiempo. Pero lean todo Jueces 9, y después de esta reflexión les va a dar un sentido muy diferente a lo que pasó con el pueblo de Siquem, a lo que pasó con Jotam, a lo que está hablando de Abimelech. Vamos a ver qué final les pasó a ellos. No se los voy a decir para que lo lean, para que lean, hermanos, esta historia y veamos que es cierto, que a veces tomar decisiones que tienen que ver con los hombres, pues no van a ser comparables a lo que será tomar decisiones pues con nuestro Dios, como ya lo dice Isaías. Vamos a seguir, hermanos, tenemos 2 párrafos más por leer. ¿Quién nos puede apoyar con la lectura del siguiente párrafo? La fábula. Si no, lo leo yo, hermanos. Aquí adelante nuestra hermana, si me ayuda aquí adelante, ya 2 de nuestras hermanas levantaron, mi hermana que ya se levantó nos lee y luego nuestra hermana el siguiente párrafo. En otras ocasiones suelta nuestra hermana, adelante. La fábula algunas veces sirve también como una advertencia e intentan evitar que nosotros caigamos en errores que muchas veces por nuestra negligencia, soberbia o desacato nos acarrean dolor, pesar y sufrimiento. En estos casos las fábulas sirven de alerta para que ante cualquier riesgo podamos salir bien librados, o en caso de que ignoremos sus enseñanzas, nos veamos afectados como le sucedió a Macías, quien no hizo caso a la advertencia que le hizo Joás mediante la fábula descrita en 2 de Reyes 14, 8 y 10. Gracias, hermana. Sí. Bueno, pues aquí nos menciona que hay otro propósito de las fábulas, ¿verdad? Aquí nos está mencionando que es, ¿qué cosa? Alertarnos, el de advertir. Vamos a ver esta parábola, hermanos, esta fábula, 2 libro de los Reyes, capítulo número 14, del versículo 8 al 10. 2 de los Reyes 14, 8 al 10. Es una lectura un poquito compleja,
pero la lectura en el párrafo nos está ya dando un previo para que la podamos entender. Habla de qué dice, de una advertencia, ¿estamos de acuerdo? Pero la verdad es que tristemente, como muchas historias, nos habla de advertencias que al final del día, ¿hicieron caso o no? ¿Hicieron caso a esta advertencia según el párrafo? Dice que no, ¿verdad? Así lo dice, y si nos vemos afectados como le sucedió a Amasías, quien no hizo caso ¿a qué? A la advertencia. Entonces es importante entonces, hermanos, que esto también es reflexionar, cómo muchos hombres mujeres fueron llamadas a darles alguna llamada de atención, se les dijo, ¿verdad?, que tuvieran cuidado, como ahorita estoy recordando a Caín, y al final del día hicieron caso a las advertencias, pues no lo hicieron y ya vemos lo que sucedió. Vamos a leer con atención, con cuidado, lo voy a leer yo, para que prestemos un poquito de atención a esta lectura que es un poquito complicada, pero es interesante y entender la fábula dónde está, ¿verdad? Dice el capítulo 8, versículo 8, perdón. Entonces, 8 al 10. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y hollaron ¿qué? El cardillo. Ciertamente has herido a Edom y tu corazón te ha envanecido. Gloríate pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal para que te caiga tú y Judá contigo? Amén. Bueno, pues aquí está la fábula. ¿Dónde está la fábula, hermanos? ¿En qué versículo? En el 9. ¿Y en dónde está, hermanos? Menciona cuáles son aquí los participantes. Es el cardillo, ¿y quién más? Y el cedro. El cardillo tal vez yo no lo ubique, pero el cedro, ubicamos el cedro. ¿Qué es el cedro? Es un árbol. Entonces también son árboles. Y aquí pues sí está un poquito más clara la fábula, ¿verdad? Porque le está diciendo que un árbol como que le está haciendo una recomendación a otro, ¿verdad? Y están hablando de qué dice: da tu hija por mujer a mi hijo. Pues eso entre los árboles existe. Entonces es una fábula. Es una historia muy corta, ya lo vieron, es un solo versículo, pero que trata de dar una idea. Y al final, pues en pocas palabras, ¿qué está diciendo a Amasías? ¿Qué le está diciendo este personaje? Más bien, sí, ¿verdad? Porque dice el versículo 11: mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joás, rey de Israel, y vinieronle de rostro él y Amasías rey, y en Betsem, que es de Judá. Entonces dice que el no dar oídos, hasta me parece que también es otra figura de retórica, ¿verdad? No dio oídos, ¿qué significa? Que no hizo caso muy bien. Sí lo escuchó, no, o sea, no se quitó los oídos, ¿verdad? Porque dijera alguien, pues yo tampoco daría los míos. No, pero es una figura y está diciendo que no, ¿qué? No hizo caso, no atendió, ¿qué dice? La advertencia del párrafo nos da un poquito más detalle. Dice, finalmente no hizo caso a la advertencia que hizo Joás mediante la fábula. Entonces aquí le estaba dando una advertencia, pero pues no quiso seguirla. Y bueno, pues si quieren leer el versículo 14, léanlo, ya nos adelantó un poquito el párrafo, que efectivamente pues no hizo caso y también seguramente vinieron consecuencias que debió de haber pues aparecidole a este rey de Israel. Muy bien, hermanos, pues aquí está otro ejemplo más de la fábula, cómo a través de estos ejercicios literarios podemos tener muchas enseñanzas, ¿verdad? Muy bien, el siguiente párrafo, nuestra hermana si nos apoya con la lectura, mi hermano si me ayuda con el micrófono, vamos a ir acercándonos al final de nuestra reflexión. Tal como lo menciona Ezequiel 18 al 23, Dios nos está invitando por medio de su palabra y de ejemplos como la fábula, a reflexionar en lo que estamos haciendo y a apartarnos del mal. Pues como dice el profeta, Dios no quiere nuestra muerte. En Deuteronomio 30:19 se nos invita a buscar la vida y solo se nos pide que seamos obedientes a los mandatos de Dios. El profeta Isaías en 55:6 nos insta a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Jesús en el Evangelio de Juan 17:3 afirma que la vida eterna se alcanza teniendo un conocimiento correcto de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos aprovechar estos consejos para que, cumpliendo los mandamientos de Dios, tengamos justicia y por consecuencia la vida eterna.
Deuteronomio 6:25, Tito 3:7. Gracias, muchas gracias, hermana. Pues miren, este párrafo ya es como que el cierre, ¿verdad? Y este párrafo, ¿a qué nos está dirigiendo, hermanos? Fíjense que qué interesante es prestar atención a las figuras de la eclesiológica. ¿A dónde nos está llevando? Pues es un tema de evangelización. Nos está llevando ya a un consejo directamente para evangelizar, ¿no es así? ¿Cómo puede uno llegar a hablar de las buenas nuevas de Dios? Porque eso es el evangelizar, a través de una figura de retórica que es la fábula. Alguien pensaría que no, pero fíjense cómo nuestros hermanos, y nos dan las citas, hermanos. Eso es importante que lo consideren, porque a veces pensamos que no tenemos los elementos para acercarnos a alguien. ¿Cómo le explico? Pues fíjense cómo a través de estas enseñanzas tan sencillas, alguien por ahí podrá preguntarnos, ¿no? Oye, pues los árboles, la Biblia, hay quienes dicen así, ¿no? Son puras cosas fantasiosas. Es que la Biblia son puras cosas falsas. ¿Cómo los árboles le van a hablar a una persona? ¿Cómo los animales? Y entonces podemos utilizar esto. No, mira, te voy a explicar. Ven, vamos a leer esta parábola, esta de los árboles que me estás mencionando. Y empezar, y dice, mira lo que dice Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel, hermanos? Vamos a Ezequiel capítulo 18. Vamos a prestar atención. Estas citas me parece a mí que son muy importantes para que nosotros sepamos cómo manejar precisamente el cierre cuando alguien nos hable o nos mencione. Nosotros utiliza los recursos necesarios y utiliza, dice al principio, formas, dice la cita en Oseas, que aumenta, pero que también pone ¿qué cosa? Semejanzas. ¿Es ficción? Ya lo mencionamos. Por supuesto, ya lo dijimos que sí es ficción, porque un árbol no se va a levantar, un árbol no va a hablar. Pues sí tiene ficción, por supuesto que es animado, pero tiene un propósito. Es lo que tenemos que distinguir con el otro tipo de fábulas. Las otras fábulas no es ilusión, sino tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de las otras fábulas? Hay fábulas que van a desviarnos de la verdad y hay fábulas que van a ser enseñanza. Ezequiel capítulo 18. ¿Alguien ya tiene la cita si lo quiere leer? Versículo 20, hermanos. ¿Alguien quiere leer Ezequiel 18, 20? Adelante, mi hermano, si nos ayuda con el micrófono. Vamos a escuchar, hermanos, lo que dice Ezequiel 18 del 20 al 23. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Amén. Amén. ¿Y qué otra figura está utilizando aquí, hermanos? La estudiamos creo que apenas hace 15 días. La pregunta, ¿no? ¿No está diciendo al final la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Tiene respuesta? Pues claro que sí. Es una figura, ¿ya vieron? Cómo hay figuras en toda la Escritura, pero cuando ya las hemos estudiado le vamos a entender el sentido de lo que está diciendo. Y el versículo 24 que no leímos: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Y se vuelve a preguntar. Estos párrafos hablan de justicia, hermanos. Así como aquellos que aprendemos a través de las enseñanzas de estas fábulas, como esas enseñanzas a acercarnos a Dios, nos pueden salvar. Pues la otra parte es la otra, ¿no? La de las fábulas, la que nos acercan, nos alejan ¿de qué? De la verdad, porque si nos apartamos de la justicia por escuchar fábulas, dice viejas, fábulas, menciona judaicas en el sentido que ya lo mencionamos, que son seguramente doctrinas falsas, pues dice son mandamientos de hombres que te apartan de la verdad. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. Esta última parte me parece que es muy importante, hermanos, que reflexionemos, porque es la idea de cómo nosotros dirigirnos a aterrizar estas ideas, porque podemos pensar, pues la fábula, pues sí, está muy bien, pues sí, no está excelente, porque esto ya vimos, hermanos, que lo que va a enseñar es que yo reflexione, y puede ser un ejercicio muy importante para nosotros. Yo tengo que leer la Escritura, pero al final del día, al final de mi lectura, ¿qué debo de tener en esa lectura? Una enseñanza.
Y esa lectura me tiene que enseñar a acercarme más a ¿quién? A Dios. No nada más es leer. Ay, voy a leer mis 5 versículos, como diario los leo. Y los leo y ya me siento bien y me siento tranquilo. ¿Eso es suficiente? Hay que reflexionar. Hay que prestar atención a las preguntas. ¿A quién se está dirigiendo? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está diciendo esto? ¿Por qué utiliza árboles? ¿Pero por qué? Es que ya vi que le está hablando a esta persona para que aprenda a alzar. Y al final me doy cuenta que no hizo caso. Entonces, ¿qué me está enseñando a mí? Fíjense qué me está enseñando, que seguramente voy a escuchar también yo historias, seguramente voy a ver también yo situaciones, seguramente voy a aprender de personajes que no hicieron caso. Entonces me está diciendo, cuidado, porque a estos hombres del pasado, dice una parte Pablo, dice, ellos fueron elegidos, son el pueblo ¿qué? Elegido de Dios, y aún así, ¿qué cosa? Se equivocaron. Dice, ahora imagínate tú, que no eres el pueblo elegido, que cometas errores o que no escuches la palabra de Dios, pues ¿qué va a hacer de nosotros? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer con las figuras de retórica, con esas expresiones, hermanos. Muchos los utilizan para cuestionar o para hacer contiendas, ¿verdad? Decíamos, creo que yo escuché alguna vez esta idea de que la Biblia estaba llena de fantasías y de fábulas y de historias fantasmagóricas. Ese es el propósito de los detractores de la Biblia, porque hay detractores, hay quienes quieren a toda costa hacer ver que lo que dice la Biblia es falso, es contradictorio, ¿no? Las 1001 contradicciones, las 1001 mentiras, y bueno, pues no se desgastan, hermanos, en hacer unas explicaciones impresionantes. Escriben libros. Entonces hay que prestar atención, como dice Isaías, ¿verdad? A los pensamientos de nuestro Dios. Hay que entenderlo como nuestro Dios tiene un propósito para mí, para transmitirlo. Y es bueno. Todo lo que de nuestro Dios recibimos, hermanos, eso debemos de entenderlo, es bueno. ¿Va a ser fácil? Yo creo que no, ¿verdad? ¿A algunos nos va a gustar? Pues seguramente no. ¿A estos hombres les habrá gustado que les hayan dicho eso? Yo creo que no les gustó. Aquí entra mucho el orgullo humano, ¿verdad? Porque a muchos no nos gusta que nos digan. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? No, es que lo que tú dijiste así no es. Uy, no, que me digan a mí eso. Y a veces nos damos cuenta que lo estamos mal, pero ya por el hecho de que me lo dijo, ahora le sigo igual. O sea, hay que tener cuidado cómo hablamos, y hay que tener también cuidado cuando nos lo digan, ¿verdad? Prestar atención. Dice también en la Escritura, dice, escucha, dicen, no aceleres en responder, ¿verdad? Dice, medita, cuando escuches algo, primero ¿qué? Escucha, y después, sé tardo para ¿qué? Tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar. Son reflexiones y son recomendaciones que nos da. Pues hay más, hermanos. Ya leímos Isaías, Deuteronomio 30, 19. Esto también es importante, porque necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Dice Isaquiel, ¿quiere que los hombres mueran? No, dice que quiere que los hombres, ¿qué cosa? Que se salven. Dice que los hombres elijan bien. 30, 19, ¿qué dice? A los cielos, dice 30, 19 de Deuteronomio. A los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Escoge qué? Escoge la vida, escoge lo bueno, porque vivas tú y tu simiente. O sea, es un hecho, hermanos, que nuestro Dios nos da a elegir, y es definitivamente que nosotros como hombres decidimos, tomamos decisiones entre lo bueno y lo malo, lo que quiero y no quiero hacer. Pero sí hay una recomendación de Dios. ¿Y qué recomienda? Dice que vivir, no vive. Si quieres vivir o quieres morir. Todavía nos pregunta. Y al final, ¿qué dice? Pues escoge la vida, escoge lo bueno. Dice Ezequiel, pues quiero yo que muera. Y habla de quién. Cuando habla, quiero yo que muera, ¿quién? ¿El bueno o el malo? ¿Quién quiere quién? En Ezequiel lo leímos, hermanos. ¿De quién está hablando? ¿Quiere que muera el malo? No, así lo dice, ¿no? Dice, si el impío se arrepiente de sus obras, ¿qué cosa? ¿Será perdonado? Dice, ¿o quiero yo que muera? Fíjense cómo esto nos lleva, hace creo que 15 días también, o hace 8 días reflexionamos en otra, ¿verdad? Que a veces pareciera como que Dios se arrepiente, ¿se acuerdan que decían por ahí? Y ya vimos que quién es el que realmente no se arrepiente. Pues es el hombre. Nuestro Dios ya puso todo ahí, regresando a esa figura de retórica donde nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo siempre.
Y Él ya puso ahí, hermanos, aquí está lo bueno, aquí está lo malo, aquí están las bendiciones y las maldiciones, elige. Y hasta dice, ¿verdad? Yo quiero que el que hace mal, no, corrígete, pero si no se corrige, si no atiende a las, ¿qué nos enseñan las fábulas de hoy? Que si no hace caso a las indicaciones, si no atiende las alertas, ¿qué va a pasar? Pues al final va a ser consecuente a lo que hizo. Por eso pone esas fábulas. Al final del día vemos en las fábulas que no lo hicieron. ¿Y qué sucedió con estos personajes? Pues tuvieron que sufrir las consecuencias. Murieron, sus pueblos se disiparon, los conquistaron otra vez, sus malas decisiones los llevaron a que los mataran. Y luego uno reflexiona, ¿es culpa de Dios? ¿Fue Dios el responsable? No, que Dios es bueno y mira, y no quiere la muerte. Pues claro que no, pero pues también tengo que ser responsable con lo que hago y no hago. Vean lo importante, hermanos, de las figuras, y vean lo importante este último párrafo. Me parece esencial este último párrafo, hermanos. Dice el último párrafito, lo voy a leer yo, ya para terminar. Hermanos, luchemos por aceptar el llamado de Dios y aprovechemos la oportunidad que se nos brinda en consejos, como los contenidos en las fábulas, para buscar la vida eterna. Hay que aprovechar, hermanos, aprovechemos todo momento y los consejos que nos da nuestro Dios. A veces parecieran un poquito lejanos esos consejos porque los leemos. Por eso es importante que reflexionemos en esas figuras para que podamos escuchar mejor lo que nuestro Dios nos quiere decir. Y nunca nos alejemos, hermanos. Me parece muy bien esta recomendación. No nos alejemos de esos consejos y más cuando vienen de nuestro Dios. Hermanos, esa es la lección. Tenemos unas preguntas que pues me parece que ya la lección nos ha ayudado mucho a responderlas. Algunas no meritan cita. Dice, ¿qué es la fábula? El primero, hermanos. ¿Qué es la fábula? Una narración ficticia, es una figura, una forma utilizando elementos ficticios que pueden ser animales, plantas, pero que tiene ¿qué cosa al final? ¿Una qué? Una moraleja, una enseñanza, tiene un propósito de beneficio para el que lo lee. ¿Estamos de acuerdo? La fábula, como la menciona Pablo en 1 Timoteo 1:4. ¿Recuerdan ustedes cómo la menciona Timoteo? Que no creer en fábulas, que son doctrinas ¿qué? Falsas, ¿verdad? Y Tito decía que son mandamientos ¿de qué? De hombres que nos alejan ¿de qué? De la verdad. La fábula, entonces, como la menciona Pablo, ¿es provechosa para nuestra espiritualidad? ¿Es provechosa? Pues es una pregunta de mucha reflexión, pero tiene razón nuestra hermana. Pues no, si nos aleja de la verdad, ¿tiene algún provecho? Y eso es para reflexionar, hermanos, porque nuestra hermana tiene mucha razón en lo que dijo. Hay muchas fábulas hoy en día, hay muchas cosas que la sociedad y el mundo nos recomienda hacer y nos dicen que no tiene nada que ver, que no tiene nada de malo y que es para amor y que es para que compartas con tus amigos y mira, no, a nadie le hace daño. ¿O una fábula nos va a enseñar algo malo? ¿Algo que nos engañe? ¿Ustedes creen que va a tener el engaño en la misma invitación? Pues claro que no. Tenemos que reflexionar y ver si eso que estamos escuchando o nos está invitando nos aleja de Dios o nos acerca más a Dios, si nos hace más espirituales o no. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado, dice mucho cuidado con esas fábulas que lo único que van a hacer es alejarte ¿de qué? De la verdad. La pregunta 3, la fábula en la palabra, en la doctrina, en lo que hemos aprendido hoy, en esos consejos de nuestro Dios, ¿sirve como exhortación? Pues claro que sí, ya vimos que sí. Podemos hablarle a alguien, quizás ya vimos que puede ser un recurso que utilicemos. Las semejanzas, como dice Oseas, son recursos que Dios le está poniendo a sus profetas para que también conozcamos. Ya lo mencionamos de niños, ¿por qué usan tanto para los niños estas figuras de la fábula? Pues se cree que aprenden mejor, ¿verdad? Decía el párrafo que es una forma didáctica, con dibujitos, con ilustraciones, como que a los niños les llega más el mensaje, ¿no? Una ardillita que da consejos, o un gusanito que les da consejos. Y la verdad es que los animales no dan consejos, somos nosotros, pero es el recurso que se utiliza. Puede ser que también sea una forma que sirva para exhortar a otros. ¿Qué ejemplos de animación nos da Salomón en el libro de los Proverbios? En el capítulo 30, ahí mencionamos, ¿verdad?, que utiliza algunos animales para reflexionar en esta, y dice animación porque como que traslada, ¿verdad?, algún comportamiento de un animal como las hormigas, para mostrarnos que también debemos de aprender a ser como previsores, ¿no? Porque dice que las hormigas preparan su ¿qué? ¿Sí se han fijado en eso? ¿Han observado? A veces perdemos esos detalles, hermanos, en la naturaleza,
pero bueno, espero no decir algo incorrecto, pero a veces algunos en casa, hay épocas en el año que las hormigas, pero están como, entran y salen, y hay otras épocas en el año, como ahorita que es invierno, ay, se acabaron, y hasta uno dice, ay, qué bueno, me libré de las hormigas. Pues espérate, porque cuando venga primavera y verano, otras van a salir. Entonces, fíjense la sabiduría de los animales, cómo nos enseñan, ¿verdad?, a que debemos de prever. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué ejemplos? Bueno, pues ya mencionamos ahorita un ejemplo, ¿verdad?, que se puede utilizar. Y hay más ejemplos en el capítulo 30. ¿Qué consecuencias tendrá no hacer caso a las advertencias que nos hace en su palabra? Y esta reflexión es importante. Por supuesto que la muerte, porque ya lo leímos en Deuteronomio, pero dice, ¿qué consecuencias tendrá no hacer caso a las advertencias que Dios? Y fíjense, así lo voy a manifestar, para que reflexionen. Lo digo para que reflexionen, no para generar aquí otro círculo de discusión. Pero, ¿qué consecuencias tendrán? ¿Castigo de Dios? ¿Caerá sobre nosotros la ira? ¿Se mostrará a Dios como muerte? ¿O se va a mostrar más bien mi desobediencia? ¿O mis acciones van a mostrarse lo que yo no hice por no hacer la voluntad de Dios? Vean la diferencia. Yo reflexiono mucho en dos citas, hermanos. Hay una cita que cuando habla de la venida de Jesucristo, no sé si lo han prestado atención, la venida del Maestro, ¿cómo lo ven ustedes, hermanos? ¿Como un día bueno o un día malo? Un día de poder, dice, ¿verdad? Un día de gloria, pero también hay otro que dice que es el día de destrucción. ¿Cómo lo quieren ver? Por supuesto. ¿Para quién va a ser un día de destrucción? ¿Para quién va a ser? Para que se pongan a temblar de miedo, hermanos. Dice, muy bien, exacto, dice que muchos verán y qué cosa van a sentir. Oh, imagínense el dolor no, yo no hice caso. Pues eso va a ocurrir, dice en varias parábolas, en los evangelios, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿cómo va a ser para los que hicieron la voluntad de Dios? ¿Cómo será para los que sí guardaron? Como dice, ¿cuáles son las consecuencias de sí hacer caso? Esas son las consecuencias, hermanos. Que veamos las cosas de nuestro Dios con gloria, con cosas buenas. Ay, qué fabuloso. Algunos seguramente van a llorar, pero de alegría. Otros van a llorar también, pero pues de pena, ¿no? De dolor. Entonces vean ustedes, es cierto, va a depender de quién depende. Entonces, ¿depende de Dios o depende de nosotros? O sea, eso me gustaría que lo reflexionaran así. Por eso dije, no es hacer un foro de discusión, ¿verdad? Sino es más bien reflexionar, hermanos, que son nuestras acciones, son mis consecuencias, son mis actos los que van a determinar lo que voy a recibir. Dios ya lo puso ahí. Y esta reflexión me parece que es muy buena, hermanos, sobre todo para quienes a veces creen que nuestro Dios es injusto, para quienes creen que Dios no es el Dios de amor que nos han dicho. Bueno, para mí sí lo es, ¿verdad? Para mí sí, pero será terrible, obviamente, pues si no se hace la voluntad de Él, por supuesto. Así lo dice, ¿no? Hay de aquel que caiga en las manos de ¿quién? Pero no se refiere a que lo conozcamos realmente como es, porque entonces estamos pensando que cambia. ¿Ya ven cómo son importantes las figuras? Porque pensamos, no cambia, es que se está hablando de mí, me está diciendo a mí las consecuencias por no hacer la advertencia, es que yo pues pierda la voluntad y el poder de Dios. Saúl lo perdió, hermanos. Saúl lo perdió, se alejó del Espíritu de Dios porque Dios ya no lo quiso. No, él fue el que ya no lo quiso, hermanos. Y en el caso de David, ¿se acuerdan? Cómo David, a pesar de los errores que cometió, le clamaba a Dios que ¿qué cosa? Que no le dejara ese espíritu. Dice, no, dice, acércalo a mí, no lo alejes. Vean ustedes, hermanos, los ejes tan diferentes. Y eso son enseñanzas que nos pueden dejar las fábulas y las preguntas, las prosopopeyas. Eso es lo que tenemos que aprender. Nos faltan más hermanos, nos faltan más. Viene la parábola, que a todo el mundo le gusta la parábola. Vienen otras, a lo mejor tampoco un poco complejas, prolepsis. Todavía nos faltan más, hermanos, figuras de retórica que tienen ese propósito. Mis hermanos, pues es la lección que hemos tenido el día de hoy. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie.